Hola Andresito, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias a todos los doctores nuevamente. Y pues vamos a hacer la presentación. Pacientes Frank 2 con óxido nitroso. El doctor Víctor Arias, especialista en odontopediatría, nos va a dar la charla esta noche. Y nuevamente muchísimas gracias, querido doctor, y gracias a todos que están presentes esta noche. Doctor Arias, lo escuchamos. Muy bien. Buenas noches a todos los doctores que están en sala. Empezamos a compartir. Denme 2 segunditos, por favor. Muy bien. Eh, Tenemos como tema de esta noche el uso del óxido nitroso en pacientes Frankel 2. Quisiera, por favor, que todos los participantes sean activos en esta charla. Y bueno, quisiera saber si es que en sala tenemos algunos odontopediatras, por favor, sirvan levantar la mano. O qué especialidad tienen algunos de ustedes, doctores, por favor, avíseme. Bueno, ah, mon- monóxido de dinitrógeno es el otro nombre que recibe nuestro tan conocido óxido nitroso, ¿no? Este óxido nitroso, gas de la risa, mal conocido como gas de la risa, ¿no? Eh, es una herramienta más que nosotros podemos utilizar en nuestros consultorios, ¿no? Para empezar nuestra charla tenemos que basarnos en un poquito de evidencia científica, donde nos dice en algunos artículos del 2019 que la ansiedad de los pacientes genera un abandono de los tratamientos dentales. No, y es así porque generalmente, bueno, en mi caso yo soy odontopediatra. En mi caso, si es que el niño no tiene mucha ansiedad, o sea, nosotros generamos esa ansiedad, ese miedo, el niño o provocamos alguna mala manipulación de los instrumentales o el mismo sonido de la turbina va a generar una ansiedad. Entonces, esa puede ser el plus o bueno, la patada inicial para que el paciente abandone nuestra consulta, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que del 4% al 23% de ansiedad dental es un factor importante para considerar si se quiere mejorar la calidad de la vida oral. O sea, este artículo nos dice que tenemos un 4% y 23% donde los pacientes presentan un tipo de ansiedad, ¿no? Y si nosotros podemos ayudar a bajar esa, esa ansiedad que tiene, eh, bueno, pues le estamos dando un poquito más de confort en nuestra atención, de confort y calidad, ¿no? Entonces, bueno, Antonio dice que es ortodoncista, ¿no? Por ejemplo, al colocar en un niño, en un adolescente que viene ansioso, ¿no? Colocar brackets, ¿no? Realizar esa impresión, tal vez, puede generar algún tipo de ansiedad y pues hasta la mala manipulación de los brackets o de los instrumentales. Entonces, el óxido nitroso va a ir directamente a ayudarnos, ¿no? Nosotros tenemos que dar ese plus de calidad de atención a nuestro paciente. La doctora Dalia nos dice que es odontopediatra. Buenas noches.
Un pequeño desfase en la conexión del internet. Bueno, ustedes conocen a este personaje, ¿no? Horace Wells. Mencionarles que es un dentista, ¿no? Que gracias a este personaje es que hoy en día tenemos nosotros el óxido nitroso en nuestros consultorios, ¿no? En una instancia, el señor Horace Wells se encontraba partícipe de un espectáculo de circo, ¿no? Donde vio que una persona sufrió un accidente grave, ¿no? Eh, pero la gran diferencia era que esta persona que había sufrido el accidente no tenía síntomas ni signos clínicos de dolor, ¿no? Porque tenía una herida expuesta, pero esta persona seguía riendo, entonces eso le llamó la atención a Horace Wells, donde ya pudo constatarse que esta persona había inhalado el óxido nitroso y pues tenía esa euforia tenía, ¿no? El paciente, bueno, esa persona. Es entonces que Horace Wells usa este óxido nitroso para hacer tratamientos odontológicos, ¿no? Las extracciones dentales, donde tuvo éxito. Es así que este señor fue a presentarse a un congreso mundial en Francia de medicina, ¿no? Entonces, da la casualidad que eligieron un paciente, ¿no? Que era un alcohólico, donde para exponer a todos los doctores que estaban en ese entonces, utilizaron el óxido nitroso en ese paciente alcohólico, donde no le hizo efectos, no tuvo efectos en ese paciente, eh, dando como fracaso al tratamiento, ¿no? Y Horace Wells retorna a su ciudad decepcionado, consigue, bueno, ya inventa el éter y fallece a causa de éter, ¿no? Entonces, hablando un poquito de historia, bueno, como dato también, Horace Wells es el padre de la anestesiología, ¿no? Nuestros colegas anestesiólogos eh, tienen como referencia a Horace Wells. Soy el doctor Juan Víctor Arias, soy odontopediatra, soy un odontólogo inclusivo. Yo me incliné por esa área de la odontopediatría. Bueno, queridos doctores, aquí empiezo a consultarles a ustedes. ¿Cómo hacemos un abordaje en una primera consulta de nuestros pacientes? ¿Cómo sería? Por favor, quiero que en el chat me digan cómo hacen ustedes para recibir a su primer paciente. Porque tenemos, por ejemplo, en pediatría tenemos mostrar, decir, hacer, tenemos manejo de consulta, muy bien, doctora Shirley. ¿Qué otra arma tenemos nosotros? Decir, mostrar, hacer. Excelente, doctora Bárbara. Tenemos varios. Doctores, por favor, participemos de esta charla. No, tenemos bastantes. Tenemos, previa a una sedación, nosotros como profesionales tenemos diferentes conductas para ganarnos a nuestro paciente, ¿no es cierto? La doctora Amanda nos dice la motivación, excelente, ¿no? En cuanto a todas estas maniobras, podemos decir, mostrar, decir, hacer, y han dicho, ¿no? Distracción, moderación, refuerzo positivo, estabilización protectora, ¿no? Tiempo fuera, un control de voz también nos sirve, la desensibilización.
un escape confluente y separación parental, de entre otros, de entre otras armas que nosotros podemos contar, ¿no? Nuestra última arma siempre va a ser una sedación. ¿Dónde está? Como objetivos, queridos doctores, ¿qué, ustedes qué objetivos se trazan con ese paciente que ha venido en su primera consulta? Como objetivo, por ejemplo, si yo tengo un niño súper hiperactivo, ¿no? Por decir un paciente TDAH, mi primer objetivo será que, o sea, yo voy a lograr un gran objetivo haciendo que mi paciente logre sentarse en el sillón. Ese va a ser un excelente objetivo, ¿no? O tal vez introducir el espejo a la cavidad bucal también va a ser otro objetivo para nosotros, ¿no? Entonces, como objetivos también tenemos que poder brindar una seguridad y bienestar a nuestro paciente, controlar una ansiedad y miedo, minimizar el trauma psicológico, controlar el comportamiento de los movimientos, ¿no? Promover una mayor tolerancia a los tratamientos y calmar, tranquilizar, relajar al paciente mediante un fármaco que genera una depresión de la actividad cerebral. Ese será nuestro objetivo general, ¿no? Pero como objetivos tenemos darle una, una, una calidad de atención a nuestro paciente que viene por primera vez a nuestro consultorio, ¿no? En la neurofisiología de la ansiedad podemos hablar, bueno, esta parte es muy árida y muy gruesa de hablar, ¿no? Lo voy a tratar de resumir un poquito, por favor. Dice, tenemos que manejar diferentes partes o reconocer diferentes partes de nuestro cerebro, donde nuestra corteza prefrontal va a estar situada por delante del motor de la corteza. Esta parte de la corteza controlará las emociones, las ideas, la intuición, ¿no? Podrá modular, traducir y va y las expresiones sentimentales no las va a traducir. Se relaciona directamente con la depresión, la esquizofrenia, la ansiedad, el miedo, el TDAH, la ira y la violencia. De esas partes se va a encargar nuestra corteza prefrontal. No. En esta corteza prefrontal nosotros vamos a también conseguir o sea, vamos a delimitar que nos dan, tienen una relación con la cognición, con el juicio y el razonamiento abstracto. Bueno, también tenemos que conocer qué es lo que hace el tálamo, ¿no? El tálamo actúa transmitiendo e integrando los impulsos motores y sensoriales entre el sistema nervioso central y la periferia. El hipocampo va a ser el encargado del desarrollo de la memoria y este interactúa con la amígdala cerebral. Enseguida hablamos sobre la amígdala cerebral. Y el hipotálamo va a ser el que tiene el control de los mecanismos homeopáticos y viscerales, ¿no? Del sistema nervioso autónomo. Entonces, todas estas partes de nuestro cerebro son las que interactúan eh, para transmitir esos impulsos nerviosos, ya sean impulsos de alegría, ¿no? De miedo, temor, van a ser los encargados de que nosotros tengamos un tipo de reacción a los efectos agresores, ¿no? Les decía que la amígdala cerebral va a ser, tiene un papel muy importante porque es la principal, el principal
¿quién nos va a decir, digamos, estoy yo frente a un miedo que yo le tengo, miedo a las agujas, digamos, ¿no? Entonces, yo tengo ese miedo y ¿quién va a dar la alerta cuando yo vea esa aguja? Va a ser la amígdala cerebral. ¿Quién va a mandar impulsos nerviosos para que nosotros tengamos una reacción, ¿no? Entonces, como les decía, la amígdala es la encargada de recibir señales de peligro potencial y de desarrollar una serie de reacciones que ayuden a la autoprotección, ¿no? Integra los sistemas sensoriales, el hipotálamo y el tronco encefálico. O sea, si veo algo que no me gusta, que es agresora hacia mi persona, la amígdala cerebral va a ser quien nos dé esa alerta. Entonces, si nosotros tenemos una amenaza, el sistema sensorial se nos va a activar, ¿no? Vamos a tener a la corteza prefrontal y a la amígdala, donde la corteza prefrontal nos dará un sistema, un miedo sistemático y cognitivo, ¿no? Y la amígdala nos dará un circuito defensivo de supervivencia. Entre estas dos se van a ir comunicando y vamos a sacar una respuesta. Será correr, será escapar, será cerrar los ojos. Entonces, cada persona tiene un sistema de defensa que lo produce. Entonces, pasando a otro tema, vías de administración. Tenemos diferentes vías de administración eh, en nuestro, en nuestro alcance, donde nosotros podemos utilizarlos, ¿no? Tenemos la vía enteral, parenteral y la vía tópica. En un enteral tenemos una vía oral, sublingual, gástrica, rectal, ¿no? Entre estas podemos utilizar una benzodiazepina, ¿no? Que puede ser por vía oral, ¿no? Una vía parenteral, ¿no? Que será una intradérmica, subcutánea, intranasal, intravenosa, intramuscular. En esta parte de vía de administración, a mí me gusta utilizar mucho la vía intranasal. Yo utilizo bastante una benzodiazepina, el midazolam, la cual la administro bastante por vía intranasal. Pasándonos a la vía tópica, nosotros tenemos la vía cutánea, auricular, una vía nasal y vía ocular. En esta vía tópica estaría entrando nuestro óxido nitroso, ¿no? Que va a ocupar la vía nasal. Personalmente, yo en consultas donde tengo pacientes Frankel uno, ¿no? Uno o dos, a mí me gusta mezclar, utilizar la vía parenteral y la vía tópica, ¿no? La vía intranasal y la vía nasal. Ya después les voy a mostrar o a decir cómo utilizo estas vías. Pero en el caso del óxido nitroso, sí se utiliza bastante la vía nasal. Farmacológicamente hablando, el, el óxido nitroso es un gas incoloro, ¿no? No tiene color, es un gas estable, ¿no? Inodoro, este gas no va a producir una flama, una llama, ¿no? Algunos pacientes dicen que tiene un ligero sabor dulzón, no es inflamable. Lo lindo de este gas, ¿no? A contraposición de las benzodiazepinas, que el óxido nitroso no se metaboliza. El óxido nitroso entra como óxido nitroso y sale como óxido nitroso. No hay una metabolización, ¿no? Y no es insoluble. Vaya. Propiedades farmacocinéticas. En cuanto a la vía de absorción, la absorción va a ser muy rápida. Vamos a tener que su efecto es rápido. De 3 a 5 minutos ya podemos tener a nuestro paciente titulado y listo para trabajar. La distribución va a ser por vía de la sangre, a través de las zonas muy vascularizadas, donde tendrá una concentración alta este fármaco.
En cuanto al metabolismo, como ya les dije, no experimenta ningún metabolismo. No hay una biotransformación en los tejidos humanos, ¿no? O sea, el óxido nitroso se acopla a viaja junto a los glóbulos hacia los pulmones y se excreta vía urinaria, vía eh, de heces, ¿no? Entonces, quedando solamente el 1% que se va a eliminar por vía de la sudoración en 24 horas, que no causa ningún problema, ¿no? La mayor parte de la eliminación del óxido nitroso va a ser a través de los pulmones. El mecanismo de acción, vamos a tener un efecto analgésico, ¿no? Eh, para este efecto analgésico, yo les voy a mostrar un pequeño video, ver si reconoce el video, donde vamos a poder identificar cómo es que el óxido nitroso genera una analgesia en nuestro paciente. Bueno, como ustedes pudieron ver en el, en el video, ¿no? Nos habla de los receptores GABA. Nosotros para entender cómo funciona, o sea, cómo despolarizamos a nuestra célula, ¿no? Eh, estas, estos receptores GABA tienen que ser activados. Enseguida yo les hablo de los receptores. Bueno, no tengo esa acá. Nosotros tenemos eh, una conexión eléctrica, más o menos, vamos a llamarla para que ustedes me entiendan, ¿no? Entonces tenemos que tener un estímulo, por decir una aguja, ¿no? Esa aguja va a producir una reacción en nuestro cuerpo, ¿no? Donde la amígdala palatina va a dar esa alerta produciendo glutamato. El glutamato se va a activar y se va a descomponer en glutamina. La glutamina va a hacer que nuestros receptores GABA, ¿no? Vayan abriéndose y tengamos una despolarización, ¿no? Va a entrar más iones negativos con cloro, ¿no? Y va a salir, o sea, no va a dejar que los iones positivos entren. Con esa acción nosotros estamos despolarizando a nuestra célula, ¿no? Y con esa acción hacemos que estemos nosotros en un estado de relajación. Mientras más iones negativos tengamos en nuestro organismo, vamos a conseguir o sea, que nosotros que tengamos esa ansiólisis, ese efecto analgésico en nuestro paciente. Si nosotros tenemos un, una acción en nuestro paciente con benzodiazepinas ayudados con óxido nitroso, vamos a tener una mayor despolarización de la célula y nuestro paciente va a quedar más tranquilo en nuestra consulta. Tenemos un efecto ansiolítico.
Las benzodiazepinas actúan por medio de la falsificación del neurotransmisor inhibidor GABA, asimismo del óxido nitroso. Es lo que les decía antes, ¿no? Que estas dos, o sea, que las benzodiazepinas y que el GABA van a actuar en un mismo receptor, que es el receptor GABA, ¿no? Despolarizando a la célula, teniendo ese efecto ansiolítico en nuestro paciente. El efecto anestésico va a ocurrir a nivel molecular en la inhibición del tipo metil diaspartato, dos receptores del glutamato ionotrópico. Bueno, eso es muy largo para contar. Hoy no lo vamos a hacer porque no es el tema, pero para que tengamos conocimiento nos sirve. Consideraciones del óxido nitroso en el sistema orgánico. En el sistema nervioso central vamos a conseguir que el óxido nitroso tiene todas las formas de percepción son deprimidas, tanto la visión, la audición, el toque y el dolor. Es así que nosotros le vamos a decir, vamos a notar que nuestro paciente cuando está bajo los efectos del óxido nitroso va a tener una focalización, ¿no? El paciente va a estar viendo a un punto y va a pestañear lo menos posible, ¿no? La audición no va a ser tan tan firme, por decir, si yo le hablo, el paciente va a tardar en responderme, ¿no? En cuanto al toque, si yo produzco un estímulo doloroso al paciente, el paciente va a tardar en reaccionar, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestras células, ¿no? Nuestro, está en un estado de relajación, ¿no? Eso vamos a conseguir en nuestro sistema. En el sistema cardiovascular, ¿no? Hay una discreta disminución de la contracción del músculo del miocardio en un 80%, ¿no? Y con el óxido nitroso de un 20%. Por debajo de esta administración, el efecto es casi nulo. Tenemos una vasodilatación cutánea. Es casi lo mismo que genera una benzodiazepina. No vamos a tener una vasodilatación cutánea y vamos a tener una disminución en el ritmo cardíaco por el mismo efecto que tenemos una vasodilatación, ¿no? En el sistema respiratorio no es lesivo, no produce ninguna alteración, ¿no? Se puede administrar en un paciente que tenga asma sin miedo a que tenga un broncoespasmo. Más bien, como es un vasodilatador, vamos a tener que los pulmones van a tener una mayor oxigenación, mayor irrigación. Entonces, sin miedo podemos atender a un paciente asmático. En cuanto al sistema digestivo, no tiene acciones clínicas significativas, más que un hormigueo, ¿no? Algunos pacientes me dicen, tengo sensación de hormiguitas en mi estómago. A más de eso, no pasa. En el sistema musculoesquelético no produce relajamiento, ¿no? Cualquier efecto de esta naturaleza es atribuido al alivio de la ansiedad. Eso vamos a notar cuando nosotros veamos a nuestro paciente sentado en el sillón, nuestro paciente va a tener los pies rígidos, mirando hacia arriba, los va a tener cruzados. Pero cuando nuestro paciente va a estar en un estado de relajación, van a ver que los pies, en vez de estar así o así, van a empezar a relajarse. A eso se llama el pie de bailarina. En el sistema hematopoyético, por la inhibición de la metionina, la enzima dependiente de la vitamina B12, cuando se administra por periodos largos, sin descanso por más de 24 horas, puede ser un poco contraproducente. Inclusive hay artículos que dicen que puede alterar el ADN, comprometiendo la formación de leucocitos en la médula ósea. También hay evidencia de que si nosotros aplicásemos el óxido nitroso puro por más de 24 horas, vamos a tener un daño cerebral, ¿no? A eso, alguna vez me llegó una pregunta que mi paciente viene con deficiencia de vitamina B12, ¿no? O tiene una anemia.
hay que distinguir qué tipo de anemia es, ¿no? Entonces, si nuestro paciente está con estos cuadros, tenemos que mandar a nuestro médico de cabecera para que haga una interpretación de sus valores en sangre y va a ser él quien nos diga que no es posible la administración de óxido nitroso en ese paciente. Pasando un poquito a la técnica de sedación inhalatoria con óxido nitroso, tenemos la titulación. Una titulación es un método de administración de medicamentos en dosis incrementables hasta obtener un objetivo deseado. Es lo que nos ofrece el óxido nitroso, ¿no? Eh, Les doy un ejemplo. Si mi paciente, bueno, yo radico en Oruro, ¿no? Nosotros, nuestra saturación de oxígeno en sangre no es al 100%, ¿no? Nosotros llegamos a los 95, 92%, entonces nuestro paciente entra a nuestro consultorio y nosotros tenemos que empezar una titulación con el oxígeno, dándole oxígeno puro a nuestro paciente hasta poder conseguir un 99 o 100% de oxigenación, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros vamos a agarrar nuestro óxido nitroso y empezar a titular. A eso se refiere la titulación, a jugar con los valores, ¿no? Para alcanzar nuestro objetivo, para que nuestro paciente pierda esa ansiólisis con la que ha entrado. Vamos a ver los pasos clínicos de la técnica, ¿no? Tenemos que tener una posición del paciente, ¿no? El paciente tiene que estar, de inicio puede estar a unos 45 grados, ¿no? Para administrarle oxígeno netamente puro, ¿no? El equipo, nuestro equipo de óxido nitroso tiene que estar a nuestro alcance. Bueno, eso es cuando los dentistas quieran trabajar o suelan trabajar solos, sin asistentes. Si es que trabajamos con asistente, tenemos que encargar, tenemos que educar a nuestro asistente para que nos ayude con la manipulación del equipo. Pero en lo personal, yo trabajo solo, yo hago la titulación, yo veo e interpreto todo lo que estoy viendo en mi paciente y hago la regulación del óxido nitroso, ¿no? Con un oxímetro tenemos que medir la oximetría de nuestro paciente. Esta oximetría la tenemos que anotar en nuestra historia clínica. Realizar un flujo de oxígeno volumen, 7 volúmenes por minuto. Esto, esto va a variar. Tenemos que tener en cuenta que el, una persona adulta puede respirar de 6 a 10 volúmenes de oxígeno, ¿no? Por minuto, y un niño va a respirar un intermedio de 4 a 7 litros o volúmenes de oxígeno por minuto. Entonces, según a eso, nosotros tenemos que ir administrando nuestro oxígeno. Es importante que antes de colocar la mascarilla nasal, nuestro oxígeno ya debería estar funcionando. Bueno, eso es alguna técnica, ¿no? Verificar que el paciente esté respirando confortablemente. Para eso nosotros tenemos que ver, eh, evaluar qué mascarilla le da, si es la pediátrica, si es la de adulto, o si queremos hacer una técnica combinada nasal y bucal para que tengamos un mayor rendimiento de nuestro equipo, ¿no? Entonces, tenemos que ver que no esté escapando de los lugares, de diferentes lugares, nuestro oxígeno, ¿no? La inducción inicial deberá realizarse de 3 a 5 minutos, así como les dije antes. Tenemos que ir controlando tiempos, verificar que el tubo de escape esté controlado a una fuente de vacúo. Bueno, en algunos consultorios sí contamos con este sistema de vacúo que va, la terminal de la manguera va conectado al drenaje y pues por ahí va saliendo lo residual del óxido nitroso. Pero no tenemos que tener miedo. Si no tenemos ese vacúo, la manguera se queda en el piso y el óxido nitroso tiene
un peso, no sube a la atmósfera, sino se queda en el piso. Para la administración del óxido nitroso, tiene que ser de una forma titulada, ¿no? Y cada 3 minutos tenemos que hacer un incremento de nuestro óxido nitroso. O sea, me dejo entender. Si nosotros damos 7 volúmenes o 7 litros de oxígeno por minuto, nuestro óxido nitroso tendrá que ser de 3 litros por minuto, ¿no? Si yo bajo el oxígeno a 6, el óxido nitroso tendrá que ser 4 litros por minuto. O sea, nosotros tenemos que ir titulando, tenemos que ir jugando hasta que nuestro paciente tenga ese nivel de ansiólisis que nosotros queramos. Tenemos que evitar las preguntas directas, ¿no? Por decir, ¿se siente adormecido, está aturdido o está relajado? O sea, nosotros le estamos queriendo inducir a nuestro paciente mentalmente, pero nuestro paciente recibiendo esas órdenes eh, va a confundir, o sea, va a tener una negación cognitiva. Va a luchar y va a decir, no, yo no me quiero sedar todavía, que me ponga un poquito más. Algunos pacientes suelen decir eso. ¿No? Identificar el pico en cada paciente, ¿no? Eso es esencial. Por decir, bueno, vamos a ir manejando diferentes técnicas de titulación. Eh, graduando, generalmente en un paciente podemos tener un 6 volúmenes de oxígeno y 4 de óxido nitroso. Con eso, un paciente adulto ya está sedado, ¿no? Ya no va a tener sensibilidad cuando nosotros hagamos un pellizco, por decir. Entonces, si tenemos ese valor de titulación, tenemos que anotarlo en nuestra historia clínica para que en una próxima sesión nosotros directamente coloquemos ese valor para que nuestro paciente vaya directamente a hacerse daño, ¿no? Y no estar buscando, no estar identificando ese pico de sedación, ¿no? También dice por cada incremento recordar al paciente que respire. Eso es ya automático, ¿no? O bueno, en mi persona, de mí es automático. Yo les digo a mis pacientes que respiren. Yo hago que mis pacientes respiren 10 veces profundamente. En estas 10 respiraciones, o inspiraciones, mejor dicho, yo ya voy titulando y ya yo veo cómo mi paciente va focalizando, va relajando los pies, o sea, ya yo voy identificando cómo está mi paciente en cuanto a su ansiólisis, ¿no? Indicar al paciente que hable lo necesario. Si nosotros le estamos hablando a mi paciente y mi paciente está hablando, el óxido nitroso que está entrando por la nariz va a salir por la boca, entonces eh, estamos perdiendo nuestro poder de ansiólisis. Y en todo momento, nuestro paciente sí o sí tiene que estar monitorizado, porque no se olvide que estamos jugando con signos vitales. No tenemos que ver cómo está su oxigenación, tenemos que ver cómo está su ritmo cardíaco, si tenemos si tenemos un pulso oxímetro pequeño, el que todos utilizábamos en la pandemia, ese nos sirve. Si podemos tener un mini monitor en consultorio, como el que vemos en pantallas, ese es mío, nos avisa cómo están los signos vitales. Sí o sí el paciente tiene que ir monitorizado. Ahora les muestro un videíto, bueno, lo hice en mi persona, para ver cómo es un poquito de la titulación y de los ejercicios respiratorios que debería hacer el paciente. Bueno, acá el video ustedes pueden ver cómo estoy empezando, ¿no?
Tengo mi oxigenación al 86%, mi frecuencia cardíaca al 84%. Estoy haciendo un mapeo. Y bueno, este video lo realicé cuando estábamos en, en un día muy frío, por eso es que mi temperatura está en 32. Una vez teniendo esos parámetros, lo que yo tengo que hacer es, bueno, lo que hay que hacer es dar oxigenación pura a nuestro paciente. Para eso prendemos nuestra máquina, ¿no? Podemos dar el oxígeno al 100% si es que nosotros queremos, no hay ningún problema, hasta conseguir que nuestro paciente esté oxigenando al 100%. Para esto, yo les había indicado que tenemos que realizar ejercicios respiratorios. Estos ejercicios respiratorios los vamos a comprobar con nuestro balón de respiración. Ustedes van a notar cómo cuando yo empiezo a respirar, el balón empieza a inflarse. Y es ahí donde yo voy a ver que sí, efectivamente mi paciente está realizando los ejercicios respiratorios. Ah, perdón. Vamos por acá. Una vez que haya realizado los ejercicios respiratorios, voy a ver cómo mi oxigenación va a empezar a subir. Bueno, en mi caso, logro llegar a un 98% de oxigenación en sangre, entonces es un momento adecuado, idóneo para empezar a titular el óxido nitroso, ¿no? Una vez teniendo ya mi cuerpo o mi sangre bien oxigenada, ya puedo ir titulando el óxido nitroso, jugando con valores. La recuperación, eh, tenemos que disminuir gradualmente el óxido nitroso, no quitar inmediatamente la máscara porque podemos producir una hipoxia, ¿no? O sea, cuando nuestro paciente está en el estado de amnesia, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro paciente controlado, pero si por decir, por ejemplo, con algún niño me ha pasado que ya estoy bajando la capacidad del óxido nitroso, el niño agarra y se saca la mascarilla, entonces todo el gas que está acumulado en los pulmones no deja entrar oxígeno puro de golpe, ¿no? Entonces es en ese momento que se puede producir una hipoxia, ¿no? Entonces, agarrar la mascarilla, colocar al paciente para que vuelva a tener oxigenación y así se vaya eliminando el óxido nitroso. Si después de 5 minutos el paciente aún tiene síntomas de letargia, o tenemos que continuar con la administración del óxido nitroso, ¿no? O sea, tenemos que darle más oxígeno para que el óxido nitroso salga de los pulmones. Y así nuestro paciente puede irse caminando o inclusive puede irse manejando su coche. Antes de irse, nosotros tenemos que valorar sus signos vitales, ver cómo está su oximetría, su frecuencia cardíaca, o sea, todos los valores tienen que ir anotados de inicio a fin.
en nuestra historia clínica. Solicitar al paciente que realice un test de trigger, ¿no? El test de trigger es unir puntos, ¿no? Muchos de los colegas utilizan ese test para ver cómo está nuestro pacientito. Realizar el relato detallado de la consulta indicando la dosis que se ha utilizado. Eso en pacientes pediátricos, ¿no? Tenemos que relatar cómo ha sido nuestra interpretación de cómo ha sido la administración del óxido nitroso en el paciente pediátrico, ¿no? Por decir, yo he utilizado el óxido nitroso en un volumen de 3, 4 litros por minuto, eso con el fin de que su niño no sienta el momento cuando entra la aguja, o sea, así, y ir explicándole al papá para que el papá también se vaya conforme y contento de lo que ha visto, ¿no? Y en un paciente adulto, sí, detallarle todo lo que se ha hecho y si puede mostrar un video de todo lo que se ha hecho en su persona, es un buen detalle. Para finalizar la consulta, siempre es necesario cerrar los cilindros del óxido nitroso y del gas, ¿no? Que algunas veces pasa que dejamos el óxido y la mascarilla y el óxido nitroso sigue fluyendo y perdemos pues, nuestros litros de óxido nitroso. Las ventajas del óxido nitroso es promover un relajamiento en los pacientes, ¿no? Otra ventaja que es titulable, no es por decir como cuando nosotros utilizamos una benzodiazepina que será en una dosis única, a no ser que nuestro colega anestesiólogo venga al consultorio y vaya administrando benzodiazepinas, ¿no? Puede ser un midazolam, puede ser una ketamina, pero eso ya vía endovenosa, digamos, ¿no? Para el óxido nitroso no se necesita una punción, solamente tenemos que tener nuestra nariz permeable, ¿no? No presenta olores, no es desagradable, ¿no? La recuperación va a ser rápida, igual de 2 a 5 minutos el paciente ya está. Pocos efectos colaterales, en su mayoría tolerables por el paciente. Pocos efectos se refiere a que si nosotros excedemos en nuestra administración de óxido nitroso, podemos causar que nuestro paciente vomite, ¿no? O que nuestro paciente tenga una euforia exagerada. Por eso es que es mal llamado el gas de la risa, ¿no? Si nosotros estamos dando más óxido nitroso, nuestro paciente va a empezar a reírse de la nada. Entonces, esa no es una buena titulación. El óxido nitroso es de fácil administración, posibilita la comunicación bilateral entre el paciente y el odontólogo, ¿no? Durante el tratamiento, si nosotros queremos saber si está bien, si está mal, el paciente va a tener la capacidad de respondernos. En cuanto a las desventajas, que es un gas anestésico poco potente, o sea, no es potente, ¿no? No es como como el sevoflurano, ¿no? Que utilizamos, que es un gas inductor para una anestesia general, ¿no? No es tan potente. El aumento del óxido nitroso puede producir náuseas y vómitos, es lo que les dije, no eso es una sobresedación que puede causar una euforia o náuseas. El costo del gas es un poquito elevado, del óxido nitroso. Es En cuanto a los niños que vienen con temor, la mascarilla muchas veces no es muy aceptada en los niños. Tenemos que hacer, mostrar de sí, o sea, nuestras primeras armas para que nuestro paciente tolere la mascarilla nasal. Y para el operador tiene que estar certificado, ¿no? Tiene que tener el equipo y un entrenamiento previo para hacer la utilización. En cuanto entramos a las escalas, para que ustedes entiendan qué es una escala Frankel 2, los que no son odontopediatras, tenemos una escala, ¿no? Para calificar a nuestros pacientes, donde Frankel los categoriza por cuatro escalas, ¿no? El primer estadio es definitivamente negativo, son los pacientes yukis que les llamamos,
que no quiere, que lloran desde que entran al consultorio, ¿no? Son esos pacientes que no se van a dejar atender. Entonces, esos son los pacientes Frankel 1. Frankel 2 son los pacientes levemente negativos, aquellos pacientes donde sí lloran, pero con esfuerzo vamos a lograr que logren sentarse en el sillón, por decir, ¿no? Lo de Frankel 3 va a ser un levemente positivo y Frankel 4 el definitivamente positivo. Aquellos pacientes que se sacan selfies, que vienen riendo y nos hacen algunos chistes en consulta, ¿no? Ahora, a modo de, de hacer un recuerdo, vamos a identificar estos tipos de pacientes que les voy a ir mostrando y ustedes me dicen qué Frankel es. Bueno, doctores, quiero que participen, por favor. ¿Qué, qué Frankel era ese paciente? Excelente, doctora. Este es un Frankel 1, ¿no? Un paciente totalmente negativo. Un paciente que no se va a sentar y no va a querer, y no va a querer, y no va a querer. Tenemos acá nuestro segundo pacientito. ¿Qué tipo de paciente es este, queridos doctores? Bueno, la doctora dice que es un Frankel 2 porque no quiere subirse al sillón dental. La doctora Mónica dice que es un Frankel 2. La doctora dice, la doctora Rosa dice que es un 4. Aileen dice que es un Frankel 2. Familia Rojas es un Frankel 3, ¿no? Aparentemente, este pacientito tiene una apariencia de un Frankel 3-4, ¿no? Porque está sentada, está esperando, ¿no? A este paciente, por ejemplo, yo la traté con una sedación combinada. Utilicé melatonina y óxido nitroso, ¿no? Entonces, yo no grabé la primera consulta, pero este paciente aparentemente era súper colaboradora, se sentaba en el sillón, respondía a todas las órdenes, hacía caso a todas las órdenes que yo daba, pero llegado el momento de que abra la boca y introduzca la cuchareta, pues nada, era un paciente, era un Frankel 2, ¿no? Más después les muestro cómo fue la atención con nuestra pacientita, ¿no? Quiero que vean, por favor, este Frankel. ¿Qué tipo de Frankel es este niño? ¿Qué tipo de Frankel creen ustedes que sea este niño, doctores? Les pongo de nuevo. Este pacientito en consulta era un paciente en Frankel 3. Es colaborador. Tiene miedo, pero es colaborador. Pero, ¿cuál es la característica de este paciente que tiene eh, eh, el síndrome de Williams? ¿No? Donde este síndrome afecta múltiples órganos, ¿no? Tiene dañados los riñones, el hígado, tiene problemas cardíacos,
¿no? Tiene problemas cognitivos y tiene una válvula que es intracerebral. Entonces, este pacientito no se puede atender en consultorio, es un ASA 3, ¿no? Este pacientito lo llevamos a la atención en quirófano. En este paciente no se puede utilizar el óxido nitroso, eso ya lo vamos a hablar en las contraindicaciones. ¿Por qué? Porque él tiene un dispositivo intracraneal. No podemos atenderlo con el óxido nitroso, pero sí es un Frankel 3. Y bueno, entrando a otra a otras escalas, tenemos que tener un conocimiento de qué pacientes pueden ser atendidos con el óxido nitroso. Manejamos nosotros la escala de riesgo ASA, ¿no? En esta escala, nuestros pacientes idóneos, o sea, nosotros con el óxido nitroso vamos a llegar hasta el ASA número 2. Enseguida les describo los diferentes ASAs que hay, ¿no? Entonces, el óxido nitroso, obviamente, como cualquier otro medicamento, cualquier otro instrumental o dispositivo que nosotros tengamos en consultorio, no es para todos. Tenemos el ASA 1, donde es el paciente saludable sin compromiso sistémico. En este paciente sí podemos utilizar el óxido nitroso. En un paciente ASA 2, ¿no? El paciente tiene afección sistémica moderada, pero no va a ser una limitante. En los ASA 2 tenemos a los pacientes TEAS, a los pacientes autistas, tenemos a los pacientes TDAH, a los con síndromes, diferentes síndromes, bueno, mejor dicho, no todos los síndromes, el síndrome de Down está inmiscuido ahí, ¿no? Donde sí podemos atender a estos pacientitos con óxido nitroso. Pacientitos de ASA 3 son pacientes con afección sistémica severa, limitante, pero no incapacitante. Es nuestro pacientito ASA 3 que les mostré hace rato, ¿no? Tiene una afección sistémica severa, donde no podemos utilizar el óxido nitroso, sí lo tenemos que llevar a quirófano. El ASA 4, pacientito con afección sistémica severa e incapacitante, este era un pacientito con parálisis cerebral, no, tiene ataques epilépticos, tiene cuadriplegia, presentaba atetosis, bueno, un combo en un paciente, donde el óxido nitroso sí no me va a ayudar mucho, porque el pacientito es muy resistente. El, los ASA 5, sí, nadie, a no ser que un maxilofacial lo vea, no, es un paciente moribundo, sin expectativa de vida, de sobrevivir por lo menos dentro de las 24 horas, ¿no? Un paciente que tenga un cáncer terminal, esos pacientes ni por si acaso nosotros los vemos ni los tocamos. Los ASA 6 son pacientitos con muerte cerebral cuyo órgano ya estén destinados a otros pacientes, ¿no? Son los órganos para donación. Tampoco podemos utilizar, tampoco vemos ese tipo de pacientitos. Bueno, teniendo a todo un pantallazo de los pacientes que sí podemos tener en consultorio y sí podemos atender con óxido nitroso, entran las indicaciones, ¿no? Pacientes pediátricos que tengan miedo al dentista, ¿no? Miedo a la anestesia o pacientitos que han tenido algún trauma con algún otro colega. Pacientes que tengan náuseas, ¿no? Para nuestros colegas que hacen prótesis, el óxido nitroso relaja a tal punto que evita que nuestro paciente tenga o sea, que nuestros pacientes que son melindrosos pierdan esa sensación de náuseas. Pacientes con traumatismos, esos pacientes que son ASA 1 y son Frankel 3 o 2, podemos utilizarlos, pacientes 3 o 4 Frankel, que podemos utilizar nuestra vía aérea y solucionar una fractura, ¿no? Una intrusión, se puede utilizar. En pacientes diabéticos, porque no va a producir un incremento en la insulina, tampoco va a producir alteraciones cardíacas, ¿no? Que, bueno, si ustedes le dicen a un anestesiólogo
que su paciente que va a ser internado va a ser, es un diabético, pues el anestesiólogo va a alzar los ojos, va a abrir los ojos porque son pacientes difíciles de anestesiar. Pero con el óxido nitroso no tenemos ese problema, no produce ningún cambio sistémico. Y en pacientes epilépticos vamos a poder atender con éxito. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué un poquito del GABA, ¿no? La epilepsia es cuando nuestro paciente tiene un desorden, o sea, es un cortocircuito donde los electrodos positivos y negativos entran y salen, entonces producen un cortocircuito y nuestro paciente está convulsionando. El óxido nitroso va a ir a actuar al nivel de los receptores GABA, va a hacer que nuestra célula esté despolarizada en un estado de quietud, de calma, y nuestro paciente no va a tener episodios de epilepsia. Y nosotros vamos a poder trabajar en ese tipo de pacientitos. Y obviamente, como les dije hace rato, podemos trabajar en los pacientes de escala ASA 1 y 2. En cuanto a las contraindicaciones, eh, te- tenemos que tener en cuenta que nosotros trabajamos con la vía aérea superior. Entonces, un paciente con FLAP, un labio paladar fisurado, no es candidato para el óxido nitroso. Un paciente que tenga una traqueostomía tampoco es candidato. Un respirador bucal, obstrucciones de vías aéreas. Pacientes ASA 3, 4, 5 y 6 no son candidatos. Pacientes con problemas de oído, laberintitis, es complicado atender este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque vamos a producir una compresión y unos mareos súbitos, rápidos, ¿no? Entonces, no es bueno atender a estos pacientitos con óxido nitroso. Una macroglosia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a sedar a un niño, por decir, eh, y nuestro niño, un síndrome de Down, por decir, ¿no? Que en estos pacientitos la lengua es bien amplia, bien gruesa, ¿no? Entonces, aparte de eso, que nuestro niño sea obeso, podemos tener una apnea obstructiva, ¿no? Entonces podemos conciliar un pequeño sueño, un sueño ligero en el paciente y la lengua se nos puede ir hacia atrás. Entonces, como es ampulosa la lengua, entonces podemos tener una apnea. Entonces, no es indicado en estos pacientitos. Pacientes con tratamiento de bleomicina, no podemos causar una fibrosis pulmonar. En el primer trimestre de gestación no se puede utilizar el óxido nitroso. En sí, en el primer y segundo trimestre de gestación no podemos utilizar. Pacientes con complicaciones pulmonares graves no podemos. Con deficiencia de cobalamida, vitamina B12 o cualquier tipo de anemias, eso en esa parte nuestro médico general tiene que dar su visto bueno para ver si es conveniente utilizar óxido nitroso o otro tipo de benzodiazepina, ¿no? Terapias inmunosupresoras y una esclerosis múltiple no está indicada para el óxido nitroso. Por procedimientos, ¿no? Niños cronológicamente inmaduros, a eso me refiero que el desarrollo pulmonar de nuestros niños va a darse desde los 3 años hasta los 7 años. Entonces, en niños menores de 3 años, el óxido nitroso tiene efecto, pero no vamos a tener ese porcentaje de éxito que nosotros quisiéramos. Entonces, tenemos que utilizar otro medio de sedación. Podemos utilizar un antihistamínico, ¿no? Con el óxido nitroso, podemos utilizar melatonina, ¿no? Con óxido nitroso, entonces sí vamos a tener un buen éxito. Frankel 1 y 2, ¿no? Está contraindicado. Procedimientos quirúrgicos que involucren el labio superior, porque no vamos a tener la facilidad o la habilidad de los movimientos para tener un acto quirúrgico limpio. En una personalidad compulsiva no vamos a poder trabajar. En claustrofóbicos vamos a causar un cierre, una sensación de cierre de toda la habitación. Entonces nuestro paciente va a saltar.
con trastornos psiquiátricos no podemos trabajar y con deficiencia intelectual grave tampoco podemos trabajar porque necesitamos que nuestro niño o nuestro paciente esté consciente de utilizar en todo momento una mascarilla nasal, ¿no? Entonces, si él no está consciente y él se quiere sacar, entonces no vamos a tener el éxito que nosotros deseamos. En cuanto a los niveles de sedación que nosotros podemos ofrecer en consultorio, tenemos la sedación mínima y moderada, ¿no? En sí son cuatro tipos de sedaciones: mínima, moderada, profunda y anestesia general. En consultorio, nosotros podríamos dar una mínima, una moderada, ¿no? Una mínima, que sería con el óxido nitroso, porque solo vamos a tener una ansiólisis, donde la respuesta, vamos a tener una respuesta normal, responde a los estímulos verbales, ¿no? En la vía aérea no va a estar comprometida, la ventilación tampoco va a estar afectada y los ritmos cardíacos tampoco van a estar afectados, ¿no? Podemos conseguir una sedación moderada teniendo una combinación de benzodiazepinas u otra gente como un antihistamínico o una melatonina, ¿no? Para conseguir un poquito más de sedación en nuestro paciente, ¿no? Esos dos tipos de niveles vamos a tener en consultorio, pero con el óxido nitroso solamente vamos a tener una sedación mínima, no vamos a tener más. Y una sedación profunda y anestesia general la podemos conseguir en una sala de procedimientos, en quirófano, ¿verdad? Consideraciones para los niños con discapacidades, ¿no? La sedación mínima y moderada se encuentra dentro de este rango, ¿no? Tiene sus limitaciones cuando no se puede aplicar. La sedación es importante ya que puede producir la derivación a una anestesia general, ¿no? Eh, Nosotros como profesionales tenemos que saber discernir, o sea, tenemos que ver qué paciente es adecuado para una sedación mínima o mediana, o tenemos que identificar que un paciente sea para una sedación profunda o una sedación o una anestesia general, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver si más aún si es que nuestro pacientito tiene alguna discapacidad, tenemos que tener una valoración previa con el odontopediatra, con el neuropediatra, para recién tener una valoración si es sedación en consultorio o sedación en quirófano. Como conclusión, podemos decir que la sedación consciente y farmacológica puede llevar a reorientar el comportamiento de nuestro paciente, que, o sea, para mí es el objetivo general que yo tengo con los pacientes que atiendo, ¿no? La mayoría de los pacientes que vienen a consulta son pacientes traumados, pacientes Frankel 1 o Frankel 2 que no pueden ser atendidos en consultorios. Entonces, con la sedación tratamos de reorientar ese comportamiento del paciente para que pueda volver donde su odontopediatra de cabecera, ¿no? Nosotros atendemos la urgencia y la emergencia y una vez subsanado el problema, el paciente tiene que tener la posibilidad de volver con su odontopediatra. Con la ayuda de la sedación consciente se puede llegar a realizar el tratamiento planificado en la consulta. Sí se puede hacer por decir, si nosotros planificamos cuatro terapias pulpares anteriores, sí se puede hacer en una sola sesión con el óxido nitroso, ¿no? Si queremos hacer terapias posteriores, si queremos hacer una rehabilitación mediana, si no son muchas terapias pulpares, si solamente es operatoria, podemos realizarlo con el óxido nitroso, ¿no? En cuanto al tiempo, también podemos extendernos podemos utilizar, desde 15 minutos, podemos extendernos hasta 3, 4 horas, que ha sido lo máximo que yo he llegado en un paciente. Podemos realizar la utilización del óxido nitroso sin miedo a que el paciente sufra algún daño. Entrando un poquito a los casos clínicos, voy a presentarles un casito, ¿no? Este niño es Javier Rocha, 8 años, presenta frenillo lingual de inserción baja y es un paciente normotipo. Vamos a ver.
Perdón. Como ustedes pueden ver, los ojos de mi pacientito están atentos a todos los ruidos que yo estoy haciendo, a todo lo que yo estoy haciendo. Y el paciente está respirando nervioso. No sé si han notado esa particularidad. Ya teniendo titulado al paciente, yo puedo agarrar y realizar la punción y la técnica anestésica que el paciente requiera. Como ustedes pueden ver, el pacientito no tiene ninguna reacción, no tiene, como les digo, levantar la mano, hacer muecas de dolor. El paciente está totalmente tranquilo. Bueno, otro de los plus también que les puedo contar es que también podemos manejar a nuestro paciente con aromaterapia. Podemos unir esa técnica con musicoterapia. Si ustedes pueden escuchar, de fondo estoy con una música, ¿no? Que es relajante. Y para que mi paciente tenga, como les digo, tenga una aceptación más gustosa a la mascarilla, embadurné con un aceite, una esencia de lavanda. La lavanda es un aroma que nos produce relajación, ¿no? Entonces todo va vinculado para conseguir nuestro propósito. En cuanto a bueno, si nosotros estamos atendiendo, por decir, un paciente autista, tenemos que ver si nosotros utilizamos, tenemos que ver a qué es sensorial. No puede ser a gustos, olores, tacto, audición. Entonces, la musicoterapia no nos ayuda, la aromaterapia no nos ayuda, ¿no? Una vez acá estamos realizando el corte con el electrobisturí, una cirugía súper rápida y fácil. Pueden ver los ojos del niño que están focalizados, no está parpadeando como, como un niño, o sea, como lo haríamos normalmente. Él está focalizado y está tranquilo. Ahí, bueno, yo estoy indicando que realice los ejercicios respiratorios para que el óxido nitroso vaya saliendo de sus pulmoncitos. Este es otro caso, ¿no? Que les presento. Gael Figueroa, 6 añitos, presenta una inflamación de encía a nivel de la pieza 46. Lo destacable, bueno, lo particular es que un paciente tiene condición autista de nivel 2. Bueno, en este pacientito utilicé una sedación mixta, ¿no? Una combinada, donde utilicé midazolam intranasal, ¿no? Y después estabilizo al paciente con óxido nitroso. La única desventaja de la sedación intranasal, ¿no? Es que el midazolam es un agente que produce irritación en las mucosas nasales. Pero esta irritación va a ser solamente por 1 o 3 segundos. Es como cuando, por decir,
nosotros estamos entrando de golpe a una piscina ¿no? Como ustedes pueden ver, la reacción del niño con esta condición, y después de 5 a 10 minutos tenemos esa perspectiva de nuestro paciente, ¿no? Que está borrachito y entra súper tranquilo, o sea, bueno, está en nuestro sillón más tranquilo, y a esta sedación, ¿no? Yo la complemento con el óxido nitroso. Voy a tener un mayor control de mi pacientito. En este paciente no utilicé musicoterapia, tampoco utilicé aromaterapia, es netamente la benzodiazepina y el óxido nitroso. Ahí voy mostrando a la mamá, a los papás, en este caso, cómo está entrando el niño o su hijo. Y una vez que yo ya haya tenido, una vez que yo ya haya tenido la titulación, ya puedo colocar la anestesia. Aún así, ustedes van a ver que este pacientito tiene una ligera sensación. No olvidemos que es un paciente autista, que es súper sensorial. Si ustedes pueden ver en la máquina de óxido nitroso, la perilla de color azul está en un volumen de 2 y la perilla de color verde está en un volumen de 3, ¿no? Entonces, esa es la titulación de óxido nitroso que mi paciente requiere por cada consulta. De la batalla que mi paciente, si no estuviera bajo los efectos de benzodiazepinas o del óxido nitroso, esta batalla sería muy fuerte, ¿no? Donde los papás tendrían que utilizar la fuerza para contener a su niño, o nosotros tener que utilizar el PEDIRAP, ¿no? Una contención física para que el tratamiento sea llevado a cabo. Pero como ustedes pueden ver, el óxido nitroso me evita varios traumas.
ustedes pueden escuchar el beep del, del mini monitor que yo tengo. Es que los latidos, la frecuencia cardíaca está aumentando. El pip, 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 pip. Es porque he producido un estímulo muy fuerte en mi paciente. Ahora ustedes, a contraposición, ahora ustedes pueden escuchar el beep de los latidos cardíacos, o sea, de la frecuencia cardíaca, el paciente está relajado. Tiene la capacidad de moverse. ¿Por qué? Porque estamos realizando una sedación eh, no profunda, ¿no? Es una relación moderada, combinada, donde yo, como ustedes pueden ver, puedo manipular los movimientos y el paciente está tranquilo. Y ahí estoy procediendo a hacer el cortecito, ¿no? De la encía que está inflamada. Ah, perdón. ¿No es cierto? Bueno, en esta parte es donde ya yo le estaba dando oxígeno puro y el paciente está consciente, despierto, papás tranquilos, y es así como el paciente se va. Bueno, queridos doctores, hemos llegado a al final de la presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy presto para ayudarlos. Hola, creo que no hay ninguna pregunta, querido doctor. Doctor, una consulta, buenas noches. Buenas noches. Una consulta, lo que utilizó el midazolam intranasal, en este caso, ¿por qué razón lo utilizó como adicional? ¿Y por qué no solamente el óxido nitroso? Vale. ¿Por qué? Porque en una evaluación previa, en mi pacientito TEA, no, en una escala de Frankel, lo considero como 2, ¿no? Porque sin, sin, sin el efecto de la benzodiazepina, el tratamiento hubiese sido con contención. Y si yo trabajo con contención y el paciente está haciendo los movimientos de la cabeza, la mascarilla nasal no va a quedar firme para que mi paciente pueda hacer los ejercicios respiratorios. Esta evaluación, ¿no? Colocando el óxido nitroso netamente con la mascarilla, se la hice en una evaluación previa, en una valoración previa al pacientito, ¿no? Entonces, en esta valoración, el paciente no quería por ningún motivo la máscara nasal. Entonces, la aflicción, bueno, el dolor de la encía inflamada en el niño era muy fuerte y desesperante para los papás porque como el pacientito TEA no tiene una capacidad tan fidedigna de decir esto me duele, entonces él se agarra, los papás me cuentan que se agarraba la cara, entonces se echaba de ese lado, no comía, entonces era una preocupación para el papá. Entonces decidimos utilizar la benzodiazepina como eh,
un coadyuvante más, ¿no? Para la atención del niño. Hola, doctor. Ya, ¿Cómo doctor, está? gracias. Disculpe, se lo voy a leer algunos mensajitos que tenemos en el chat. Doctora Mavipalli, buenas noches. Mencionó la combinación del óxido nitroso con melatonina. Sí, Perfecto. bueno, podemos utilizar diferentes tipos de herramientas para sedar a nuestros pacientes o conseguir un poco de ansiólisis con los diferentes medicamentos. La melatonina, si bien es una hormona inhibitoria, ¿no? Que nosotros mismos la producimos, 15 a 10 minutos antes de conciliar el sueño, nosotros producimos melatonina para conciliar un sueño, ¿no? Podemos utilizar las pastillas, ¿no? De melatonina que vienen de 5 miligramos y 10 miligramos para conciliar un efecto de relajación o de somnolencia en nuestro paciente. Y así, ayudados con el óxido nitroso, nosotros podemos eh, estabilizar a nuestro paciente. No tiene, la melatonina no es una droga adictiva, no tiene efectos adversos, solamente nos causa sueño. Estamos induciendo una pequeña siesta a nuestro paciente. Y sí se puede utilizar con el óxido nitroso. También se puede utilizar con antihistamínicos de primera generación. Perfecto. Otra pregunta, querido doctor. Posterior a la sedación, ¿cuánto tarda en la recuperación? Consulta. Bueno, si estamos haciendo una sedación netamente con óxido nitroso, la recuperación es rápida, ¿no? Desde el momento en que nosotros disminuimos la cantidad de óxido nitroso, la recuperación se va a ir dando a los 3, 5 minutos, exagerando, con oxígeno puro, ¿no? Nosotros tenemos que darle un chorro de oxígeno puro a nuestro paciente y decirle que respire, ¿no? Que haga los ejercicios respiratorios para que vaya eliminando. Basta que haga 10 ejercicios, 10 inhalaciones del oxígeno puro, ya el paciente está hábil para que se pueda retirar del consultorio. Hola. Hola, hola. Bueno, doctor, ¿desde qué edad podemos recetar la melatonina o el bendiazepam? ¿Y qué dosis podemos recetar? Consulta, doctora. Bueno, para la doctora Mariela, la melatonina generalmente la utilizan los neuropediatras, ¿no? Para el trastorno del sueño en los pacientitos con TEA. Entonces, nosotros podemos utilizar la melatonina, según al grado de, de, de somnolencia que nosotros queramos llegar, ¿no? Si en caso tenemos un paciente de 2 años, ¿no? Podemos utilizar la de 5 miligramos dosis kilo peso, ¿no? Podemos utilizar esa. En cuanto a la benzodiazepina, tenemos diferentes vías de administración. Tenemos la vía oral, ¿no? Tenemos la vía parenteral y tenemos la vía intranasal, ¿no? Entonces, son diferentes. En consultorio, nosotros vamos a poder manejar las benzodiazepinas de vía oral y vía intranasal, ¿no? Vía oral viene de 7 miligramos y de 15, ¿no? Entonces podemos dar, si es vía oral, al 0.5 miligramos por kilo peso dosis. Y si es vía intranasal, podemos dar del 0.04 a 0.05 miligramos por kilo peso. Doctor, otra consulta. La doctora Tania pregunta, después del... Hola, hola, no escucho. Hola, hola, doctor, ¿me escucha? Ahora sí. Sí. La segunda, ¿en qué tiempo se puede usar la segunda dosis de óxido nitroso? O la segunda sesión. Bueno. Esa es la otra ventaja que tiene el óxido nitroso. No tenemos un tiempo
de descanso, de relajación, o sea, de descanso entre procedimiento y procedimiento. Las benzodiazepinas mínimo necesitan 7 días para realizar otra sedación. En cuanto al óxido nitroso, nosotros podemos sedar cada día si es que si es que el paciente así lo requiere. No hay una contraindicación que nos diga que tengamos que esperar 3 días, 4 días, no, porque el óxido nitroso, no se olviden, que entra como molécula de óxido nitroso y sale como óxido nitroso, no se metaboliza como las benzodiazepinas, no, que tiene un tiempo de acción. La benzodiazepina en nuestro cuerpo durará pues por lo menos unas 4 a 5 horas, pero el efecto del óxido nitroso, ni bien quitemos la mascarilla, el paciente ya está entrando en rehabilitación, entonces el 99% lo va a expulsar cuando nosotros le demos el óxido nitroso y el 1% va a ser en las 12 horas o 24 horas al día siguiente. Si es que por emergencia nuestro paciente necesita tener una aplicación de óxido nitroso, sin miedo podemos meternos a ese campo y no pasa nada. Sí, la última consulta, por favor, consulta a la doctora Shirley. ¿Necesita algún protocolo el paciente antes de la sedación? Sí, si queremos realizar una sedación con óxido nitroso, eh, bueno, algunos indican que sí tenemos que tener un ayuno, ¿no? Un ayuno mínimo de 4 horas, pero por experiencia propia en urgencias que hemos tenido de pacientitos, vienen con estómago lleno. Entonces, o sea, no tuve complicaciones con vómitos, náuseas, porque la titulación se ha hecho adecuadamente. Si digamos vamos a realizar una sedación combinada, tenemos sí o sí, nosotros tenemos que preparar a nuestro paciente con 6 horas de ayuno, ¿no? De ayuno para que no tengamos problemas de vómitos, broncoaspiraciones, eh, laringoespasmo, o sea, bastantes complicaciones, ¿no? Que nuestro paciente puede tener. Y, y solamente eso, que venga realizando PIS, POPIS, para que no estemos nosotros ya en medio del trance. Mi paciente me puede decir PIS, no voy a sacar del trance, no lo voy a recuperar para que vaya a hacer PIS y lo vuelva a titular, es medio incómodo, ¿no? Entonces, son esas cositas que se necesitan para sedar. Bueno, un dato más, Andresito, si es que los doctores que quieran realizar este tipo de sedación, por más que sea mínimo, tienen que estar certificados, ¿no? Tienen que tener un entrenamiento, tienen que tener una certificación para el uso del óxido nitroso y tienen que estar entrenados por lo menos con un soporte vital de vida básico, ¿no? Primeros auxilios, si es el básico, mejor si es ¿qué es? Primeros auxilios avanzados. Eso, Andresito. Bueno, muchísimas gracias, querido doctor. Y nuevamente gracias a todos los doctores. Ya también el tiempo ya se nos está cortando por el tema del Zoom. Te agradecemos nuevamente por haber apoyado nuevamente la empresa. Te agradecemos muchísimo, querido doctor. Y un abrazo a todos los doctores desde aquí de Bolivia, a los que están en el interior del país y a los que están en el exterior también un saludo muy grande. Querido doctor, hasta en otra oportunidad. Doctores, muy buenas noches. Andresito, gracias a ti por la invitación. Pues presto para otra oportunidad que me requieras, ¿no? Hasta luego. Que les vaya bien. Muchas gracias. Buenas noches.